Extendiendo las alocuciones en esta jornada de investigación virtual, tenemos gestión de la información, atesorando estrategias en la distancia, bajo la responsabilidad de Luzmeri Yamile Alvarado, quien tiene estudio de pregrado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde se gradúa como ingeniero en informática. Prosigue estudios y alcanza el título académico de Magíster en Tecnología Educativa en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. De igual manera, continúa su formación académica y realiza estudios por medio del convenio Cuba-Venezuela en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba, para obtener el título de máster en dirección. Prolonga los logros académicos al alcanzar el título de doctora en gerencia en la Universidad Yacambú. Actualmente es docente de investigación ordinaria en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa Juan de Jesús Montilla, en la categoría académica de asociado a dedicación exclusiva, donde tiene la responsabilidad de ser miembro del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Informática por esta casa de estudios. De igual manera, a partir de 2018, asume el compromiso de dirigir académicamente al granero educativo de Venezuela, debido a que ostenta el cargo de vicerrectora académica de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa Juan de Jesús Montilla. Saludos. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos en este momento, en medio de esta pandemia del COVID-19, seguir construyendo escenarios que nos permitan mantenernos integrados en la distancia. Hoy, celebrando nuestra segunda jornada de investigación virtual del conocimiento científico moderno a la transmodernidad, en el marco de la celebración del Día del Profesor Universitario, 5 de diciembre del 2020. Quien les habla, Luzmeri Alvarado. Y en esta jornada de investigación virtual de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa, Juan de Jesús Montilla, he seleccionado el tema Gestión de la Información, atesorando estrategias en la distancia, que enmarqué dentro del tema Aprendizaje e Investigación de esta jornada. En los próximos minutos compartiremos un poco de lo referente a la parte de la gestión de la información en nuestras vidas diarias. Iniciemos con este pensamiento de Manuel Castel, que nos habla del conocimiento, la información y la tecnología. 3 palabras fundamentales que como gerentes académicos universitarios debemos abordar y saber combinar para poder abordar los saberes en el medio de la distancia. El conocimiento, la información y la tecnología son fuentes directas de poder. Ese es el cambio de paradigma en el mundo y somos nosotros los llamados en esta época a construir nuevos paradigmas. De allí debemos estar conscientes y saber internalizar lo que significa el cambio. Desde la perspectiva de Alberto Chavenato, el cambio constituye el tránsito de un estado a otro. Y fue lo que sucedió en marzo del 2020, cuando se dio la identificación del primer caso de COVID-19 en nuestra patria. Pasamos de un estado normal a un estado inquieto, donde el miedo abordó a todas nuestras personas, todos nuestros ciudadanos. El cambio implica nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevas soluciones. Y por eso estamos aquí. Al pasar de la modalidad presencial en nuestras aulas de clase, adoptamos nuevos caminos para construir estrategias en la distancia y poder conseguir soluciones a cada una de las actividades que como colectivo universitario debemos seguir abordando y construyendo. El cambio casi siempre implica la ruptura de antiguos paradigmas y su sustitución por otros, no necesariamente mejores. En este momento nos encontramos en un proceso del repensar y reinventar el currículo de los programas nacionales de formación. Debemos romper ese paradigma de la educación presencial y combinarlo en este momento con estrategias que nos permitan abordar el currículo en la distancia. Es importante conocer que desde 1771 hemos atravesado por un constante proceso de cambio, denominado como las eras de los cambios organizacionales, iniciada en 1771 con la era de la agricultura, pasando a la era artesanal, por la era industrial y el famoso proceso de la revolución industrial hasta llegar a la era de la información en 1971, que en el 2018 cobró un auge fundamental dentro de esta era, la era digital, tecnológica y satelital.
Sin embargo, para efectos de esta conferencia, hemos identificado una quinta era de los cambios organizacionales, definida como la gestión de la información y la tecnología, a causa de la pandemia del COVID-19 iniciada en marzo del 2020. Esta nueva era o esta quinta era que identificamos en esta ponencia, en este conversatorio, denominada gestión de la información y la tecnología, ha cobrado un auge desmedido en estos más de 200 días de cuarentena que hemos abordado en nuestra patria. El mundo ya no es el mismo, todo es diferente y lo será más todavía. La pandemia del COVID-19 vino a unirse a muchas otras pandemias que como sociedad hemos afrontado y que aún no hemos identificado, que vivimos en un debatir o en un constante proceso de cambio que no nos deja consolidar cada uno de los elementos que como personas emprendemos dentro de nuestra sociedad. Para ello vamos a comenzar abordando lo que es la información. La información es el recurso intangible que marca el rumbo estratégico de la organización. Es el motor que mueve las decisiones, la toma de decisiones del gerente académico universitario. Es el elemento fundamental a través del cual el gerente construye sus esquemas mentales y visiones prospectivas. Sus planes de acción son construidos en función a la información que a diario se genera dentro de su entorno organizacional. Esto le permite transitar en múltiples escenarios, los probables, muy probables y poco probables. Sin embargo, la información puede valorarse como el recurso fundamental en las organizaciones universitarias, en nuestras universidades, donde su buen tratamiento le permite al gerente académico universitario trazarse futuros efectivos y acertados, basado en la documentación, sistematización de procedimientos o actividades propias de la cotidianidad. De esta manera, poder llegar a construir un valor histórico de la información, partiendo de la premisa, conocer el pasado para idearse y poder construir un futuro deseado, donde las utopías sean posibles de alcanzar. Es algo así como dialogar con la historia para que nadie pierda la memoria. Y poco a poco, con la información que manejamos y transformamos, vamos abordando los saberes y fortaleciendo los haceres de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestra colectividad universitaria, ahora en la distancia. De allí, de ese estudio y abordaje de la información, hemos encontrado o identificado que existe un proceso de infoxificación digital, que no es más que una intoxicación por información, y que en marzo del 2020 en nuestra patria pues fuimos víctimas de esa nueva pandemia que no sabíamos que existía o no la habíamos identificado o nos negamos a decir que estamos en esa pandemia de exceso de información. Pero con el COVID-19, una pandemia que vino a activar muchas otras pandemias en nuestra sociedad, hemos identificado que estamos en un proceso de infoxificación digital, para el cual debemos estar alerta y saber manejar este proceso que nos está tocando afrontar. Sandra Restrepo define la infoxificación digital como la palabra adecuada en español para referirse a una sobrecarga de información, difícil de procesar. El neologismo fue acuñado por el especialista en información Alphonse Carnel para aludir a la sobresaturación de información como acrónico de intoxicación por información. ¿Estamos intoxicados de información? Vamos a descubrirlo, vamos a identificarlo y vamos a comenzar nuestras acciones que nos permitan desintoxicarnos y vivir una vida más tranquila y más amena con nosotros mismos dentro de esta sociedad convulsionada que se ha ido transformando en los últimos años. La enfermedad de los trabajadores del conocimiento y en consecuencia también la de los docentes del siglo XXI. Somos en estos momentos el patrón y el modelo a seguir de nuestros estudiantes y estamos infoxificados digitalmente. No intoxiquemos a nuestros estudiantes. Vamos a identificarlo y vamos a combatirlo. La pandemia del COVID-19 desató varias pandemias, entre ellos la pandemia de la intoxicación por exceso de información digital. El exceso de información que recibimos no la solicitamos. Por lo tanto, tarda en procesarse, lo que indica que se va almacenando en nuestro organismo, produciendo efectos secundarios que se reflejan en nuestro proceso de toma de decisiones.
Muchas veces nos encontramos cansados, sobrecargados de información que no sabemos procesar. Si llega el final del día y deseamos que el día tenga más de 24 horas, porque no nos alcanzó para procesar toda la información que durante el día fuimos recibiendo, por mensajes de texto, por WhatsApp, por la televisión, por la radio, por personas que ni siquiera sabemos que existen, porque es a través de la pantalla que se comunican con nosotros, pero que van colocando en nuestra vida una sobrecarga de información que no somos capaces de procesar al 100%, hasta llegar a un estado de estrés que afecta todo nuestro día a día y nuestro estado de ánimo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra universidad. Es así como al final del día decimos, como la imagen nos los proyecta. ¿Por qué me suscribí a estos 17 boletines? Boletín que llega, boletín que le doy a aceptar. Y manito arriba para seguir recibiendo la información que se nos provee. 468 correos nuevos, tanta información y no he sido capaz de procesarla. 142 actualizaciones en el muro, pero ¿quién es toda esta gente? Debemos saber seleccionar de quién recibimos información y qué tipo de información realmente necesitamos procesar. Nos va a llegar mucha información, aún la que no solicitamos, pero somos nosotros los que debemos establecer el filtro. Primero, conociendo qué es lo que estamos haciendo, qué mueve nuestro motor de acción, cuáles son nuestros objetivos estratégicos, cuál es nuestro encargo social, cuáles son nuestras afecciones, hacia dónde vamos, qué decidimos. Somos nosotros los que debemos establecer los filtros para no llegar a esa infoxicación digital que en el momento que vivimos ha sido fundamental el manejo de la información. Pero ¿cómo detectar que estamos intoxicados por exceso de información? ¿Cómo saber que realmente estoy enfermo por la cantidad de información que ha llegado a mí y no he sido capaz de procesarla? ¿Cómo no caer en depresión porque no he sido capaz de dar respuesta a todas las exigencias que a nivel digital me han estado realizando? Aquí vemos entonces algunos elementos que nos permiten identificar si en estos momentos estamos infoxicados digitalmente o si estamos intoxicados digitalmente por la información que llega a nuestras vidas. Estar conectado 24/7, 24 horas durante los 7 días de la semana, al celular, a la tablet, al computador, al televisor, a la radio. Cada uno de esos dispositivos aportan un gran cúmulo de información a nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿somos capaces de procesar toda esa información 24/7? Estar en contacto con muchas personas a la vez exige un tiempo y una dedicación de nosotros para dar respuesta a cada una de ellas. Manejar información de temas variados de manera simultánea. Identifiquemos los temas, cuáles son los temas que realmente interesan conocer y que de los cuales nosotros somos responsables. No adoptemos temas que no tienen nada que ver con nosotros y que pertenecen a otras personas. El miedo e inquietud por no conocer la información. Cuando estamos desconectados, hay una falla de electricidad, una falla de conectividad o sencillamente no tenemos señal en nuestros dispositivos, sentimos que ya estamos fuera de órbita y no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, así sean escasos minutos que estemos desconectados. Solo leer los títulos y difundir sin analizar. Ojo con eso. Muchas veces nos llega información que ni siquiera entendemos a qué se refiere y de una vez la difundimos entre todos nuestros contactos. Vamos a ser responsables con la información que compartimos. Analicemos, veamos el efecto que puede causar en esa persona con la cual estoy compartiendo y tengamos una postura crítica sobre la información que se comparte. No comprobar la veracidad y confiabilidad de las fuentes antes de divulgar. Encendemos el fuego sin ni siquiera saber si esa llama que estamos divulgando realmente es real. Depresión por no cumplir con las tareas. Lógicamente, si duramos 24/7 conectados a nuestro celular, a nuestros dispositivos móviles, a la televisión, a la radio, no vamos a poder cumplir con todas las tareas que todas esas personas con su información nos están demandando. Necesidad de informar a otro. Esa necesidad de informar a otro se asocia con el leer títulos y difundir sin analizar.
El querer ser los primeros en informar nos lleva a veces a caer en una contradicción en lo que informamos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que somos capaces de actuar. Vamos a ser responsables con lo que compartimos y vamos a mantener a los otros informados dentro del ámbito de acción que nos referimos. Todos estos elementos que acabamos de abordar dentro de la infoxicación digital nos llevan a una inestabilidad general en todos los niveles de nuestra vida, laboral, social, personal, familiar. Entonces vamos a controlarlo. Identifiquemos primero en este momento si todos esos elementos los llevamos a cabo a diario y comencemos con ese antídoto ante la infoxicación digital. ¿Existen medicamentos para esta pandemia social? Aunque nadie lo ha dicho, la infoxicación digital es una pandemia que ha arropado el mundo en los últimos años y se hizo más fuerte a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero la pregunta es, ¿existen medicamentos para esta pandemia social? Todo es posible. Todo es posible si contamos con la voluntad de hacerlo. Existen atributos de la información. La gerencia con visión prospectiva que nos lleva a identificar el tiempo, el contenido y la forma como elementos o atributos fundamentales de la información. En el tiempo, la información debe ser oportuna, actual, frecuente y periódica, con un contenido de exactitud, importancia, integrado, específico y al alcance de todos, para que tenga una forma de claridad, detalle, orden, presentación. Si la información tiene todos estos elementos o atributos, es una información confiable, que nos lleva y nos confronta a una realidad versus la utopía, y nos ayuda a disminuir los niveles de incertidumbre y conflicto con nosotros mismos. Acá vemos pues más detalladamente lo que significan los atributos de la información. Por ejemplo, en la actualidad la información debe estar actualizada cuando se proporcione. Muchas veces compartimos información que ya ha quedado en el pasado y sencillamente viene a llenar nuestras vidas de una información que ya no tiene sentido analizar. Exactitud, la información no debe presentar errores. Los errores nos confunden y nos llevan a tomar decisiones inacertadas. Claridad, la información debe estar proporcionada de tal forma que sea fácil de entender, sencilla y que llegue a todos los niveles de los cuales estamos compartiendo. En este momento pues llegamos conociendo los atributos de la información y conociendo que existe el proceso de infoxicación digital a lo que es la gestión de la información. A nivel organizacional existen niveles jerárquicos. La información que demandan las personas dentro de la organización se relaciona directamente con el nivel de toma de decisiones administrativas dentro de su nivel jerárquico establecido. Por tanto, debemos estar conscientes y ubicados dentro de nuestra organización. ¿A qué nivel estamos? ¿Y qué tipo de información necesitamos manejar para poder tomar decisiones acertadas en el tiempo, con una información que posea características específicas al nivel en el que nos desempeñamos? Ahora bien, atesorando estrategias en la distancia, debemos ser resilientes ante la información que requiere la época en la que nos desenvolvemos. La gerencia académica universitaria debe trabajar incansablemente porque la información que se maneje dentro del entorno laboral sea lo más veraz y oportuno posible, disminuyendo un poco la incertidumbre y el caos. Debemos ser constantes y tener estrategias que nos permitan manejar esa incertidumbre. ¿Y cómo lo hacemos? Manejando la información, gestionando la información, adecuando la información que necesitamos ante determinados procesos. Los datos, la información y el conocimiento son muy importantes en esta época. La combinación de ellos nos va a permitir cuidar a nuestros estudiantes. En esta época debemos cuidarlos porque tanto ellos como nosotros estamos infoxicados de información. Tenemos una sobrecarga de información enorme que debemos aprender a manejar. Abordemos los saberes para estar claros, para estar conscientes de qué manera vamos a fortalecer nuestros haceres. La información debe centrarse en el fortalecimiento de los haceres universitarios, enfocado hacia el perfil de formación de nuestros estudiantes.
Debemos estar claros que realmente necesitamos conocer y los medios de los cuales disponemos para llegar a ella. Seleccionemos la información que necesitamos en función de las tareas encomendadas, dependiendo del nivel jerárquico que ocupemos dentro de nuestra organización. Mostremos de una manera sencilla y rápida la información a nuestros estudiantes. No busquemos palabras rebuscadas, no los pongamos a leer información, documentos que realmente no aporten nada. Dejemos que la construcción sea mayor al abordaje. La estrategia de gestión de la información dependerá de la madurez con que afrontemos las situaciones. Somos nosotros los responsables de construir y delinear esas estrategias que nos permitan gestionar la información en estos momentos de pandemia. Cada época tiene su estrategia para la gestión de la información. Atesoremos la época en la cual somos responsables de construir. Vamos a construir en colectivo todas esas herramientas que nos permitan llegar al público para el cual hemos estado diseñando nuestras acciones. Finalmente, quiero compartir esta reflexión en este momento con el tema que seleccionamos. La selección, divulgación y veracidad de la información nos permitirá la construcción de escenarios muy probables de gestión académica que nos permitirá asesorar y valorar estrategias en la distancia. Fue un placer haber compartido con ustedes estos pequeños minutos con el tema Gestión de la Información, atesorando estrategias en la distancia, presentado en esta segunda jornada de investigación virtual de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa, Juan de Jesús Montilla.